La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tora. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Bendito sea el Señor, el Todopoderoso, nuestro Padre. Lo exaltamos, bendecimos su santo nombre. Él es incomparable, Él es inigualable, Él es omnipotente. No hay un Dios semejante a nuestro Padre Dios. Él es único, el Creador del universo, el Todopoderoso, el Padre de amor, el Padre justo, santo, íntegro, veraz, el Padre de misericordia. Somos sus hijos. Hay un plan específico para usted de parte de Dios. Hay un plan para cada uno de nosotros. Es el plan eterno de Dios. Dios nos creó para que lo representemos aquí en la tierra. Fuimos creados a su imagen y semejanza para que a través de nosotros los seres humanos la gloria de Dios se reflejara, se manifestara en este mundo físico. El Señor nos creó para ejercer dominio. El Señor nos creó para representarlo aquí en la tierra y someter todas las cosas bajo nuestros pies, para que vivamos una vida exitosa, triunfante. Ese es el propósito eterno de Dios. Dios nos creó para ser sus hijos. Él, cuando creó a Adán y a Eva, no solamente creó a Adán de elementos físicos, naturales. La Biblia dice que Dios juntó polvo de la tierra y formó al hombre. Pero aparte de darle la forma, con esos elementos físicos, Dios insufló su vida, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. En ese momento Adán recibió la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, para ser el portador de la naturaleza divina aquí en la tierra y ser el canal a través del cual la gloria de Dios se manifestaría. Pero fue por causa de la transgresión de Adán, del pecado de Adán, que la naturaleza de Dios se perdió y la muerte tomó posesión del ser humano, de toda la humanidad. Todos nosotros, los seres humanos, pecadores, bajo condenación. Pero nuestro Padre Dios manifestó su amor enviándonos al Señor Jesucristo para que tomara nuestro lugar como sustituto nuestro, llevara nuestros pecados y maldiciones, pagar el castigo que nosotros merecíamos, para que todo aquel que en Él cree, todo ser humano que crea en el Señor Jesucristo, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Fuimos redimidos por amor. Fuimos redimidos por gracia. La palabra redención significa haber sido liberado de la opresión, del dominio de Satanás y los demonios. Fuimos desligados de ese reino de muerte y de tinieblas. Pecadores, como usted y yo, pecadores, pero ahora renacidos. Somos ya no unos pecadores arrepentidos, sino somos hijos de Dios, somos la nueva creación. Y es esta nueva creación la que Dios quiere usar en este mundo, aquí y ahora. No hay acepción de personas. Muchos creen que las personas que han sido usadas por Dios de una manera sobrenatural son excepciones. Algunos de nosotros recibimos la información doctrinal, recién convertidos, enseñanzas que con sinceridad nos compartieron nuestros discipuladores, recién nuestra conversión. Ellos lo hicieron sinceramente, pero estaban equivocados. Me refiero a aquellas enseñanzas de que no todos los creyentes tienen los dones para predicar, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para hacer las obras de Cristo. A mí me enseñaron eso, que lo de sanidad era un don muy especial que el Señor
le da a ciertos cristianos para que lo ejerciten. Que lo de echar fuera demonios, eso es un ministerio que no todo el mundo los tiene. Y no todo el mundo está capacitado para ejercer la autoridad en el nombre de Jesús y echar fuera los demonios. Esa no es la enseñanza del Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo dijo en San Marcos 16, versículos 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa palabra no fue para un grupo exclusivo, para los privilegiados en el cuerpo de Cristo. No. Esta palabra el Señor la declaró para todo creyente. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Si usted es un creyente en el Señor Jesucristo y cree en el nombre del Señor Jesucristo, entonces usted ha sido asignado por el Señor para llevar el Evangelio, para hacer señales y prodigios, para hablar en otras lenguas, para sanar a los enfermos a donde quiera que vaya. Esta palabra tiene vigencia. Esta palabra es eficaz. Esta palabra sigue siendo tan fresca como en el momento cuando el Señor la declaró hace 2000 años después de su resurrección. Los hombres y mujeres que Dios ha usado a través de la historia, no solo de la iglesia, sino de la historia de la humanidad, fueron hombres y mujeres iguales que nosotros, 100% humanos, 100% pecadores. Sí, tenemos el caso del apóstol Pablo. Pablo, el gran apóstol de los gentiles. ¿Qué clase de vida fue la que este hombre vivió antes de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo? ¿Quién fue después de su conversión? ¿Qué hizo Dios a través de este hombre, el apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles? Bueno, el apóstol Pablo cuenta su testimonio en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Y al leer este testimonio, nos damos cuenta que Pablo fue un hombre con un pasado igual o peor que el que usted y yo vivimos. Él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Quién era Pablo antes de conocer al Señor? Un blasfemo, un ignorante, un perseguidor de los cristianos, un injuriador, un incrédulo, un pecador. Él dice: yo era el primero en pecar. Pero la gracia de Dios me fortaleció, se manifestó. Dios lo usó de una manera extraordinaria. Para Dios no hay problema con el pasado de los cristianos. Sí, así como lo escucha, Dios no tiene en cuenta nuestro pasado para usarnos como los portadores de su gloria en este mundo que tanto necesitan la revelación de la palabra de Dios. Apreciados, usted está en el pensamiento de Dios. Yo estoy en el pensamiento de Dios. Estamos en la mente de Dios. Y Dios quiere hacer cosas tremendas en cada uno de nosotros. Así como lo hizo en el Antiguo Testamento,
con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. Bueno, son tantos los ejemplos que encontramos en la palabra, en la Santa Biblia. Los ejemplos de hombres y mujeres usados de una manera extraordinaria, pero que vivieron vidas muy difíciles, con un pasado muy oscuro, vergonzoso, por supuesto, como el suyo y como el mío. El Señor dice en Éxodo, capítulo 34, versículo 10, «He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo». Esto se lo dijo Dios a Moisés. ¿Y qué obra la que hizo Dios en Moisés? ¿Y qué señales, y qué maravillas, y qué prodigios? Lo mismo con Pablo. Siendo él un blasfemo, perseguidor de los cristianos, injuriador, incrédulo, un pecador, inclusive fue cómplice en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Pero el Señor, una vez Pablo tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, Pablo nació de nuevo. Pablo fue la nueva creación, fue hecho la nueva creación, como usted y yo. Para Dios ya no existe nuestro pasado, existe nuestro presente en Cristo. Lo que Dios hará a través suyo y mío será cosa tremenda, porque Él hará maravillas si tan solo nos dejamos persuadir por Él, por su palabra, y con osadía actuamos en fe. Padre, te doy gracias por creer en nosotros, por confiar en nosotros, porque fuimos tenidos por fieles delante de ti. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu presencia. Aquí estamos delante de ti en esta hora. Quita la venda de nuestros ojos, Espíritu Santo. Revélanos tu palabra. Ilumínanos. Abra los ojos de nuestro entendimiento. Espíritu de Dios, llénanos con tu santo poder en esta hora y úsanos para la gloria de tu nombre. Yo rechazo todo espíritu de temor, todo espíritu de cobardía. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro libertad en cada oyente, la vida de mis hermanos, los pastores, los líderes. Señor, danos el denuedo para llevar tu palabra. Obra a través de nosotros como tú quieras. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.